Buenos días a todos. El día de hoy vamos a entrar a lo que es el tema de la cómo contabilizar una importación. Entonces vamos a ver que, cómo se da el proceso de importar mercadería y de qué forma se da lo que es el registro contable. Entonces la mayoría, como siempre estamos hablando de empresas comercializadoras, entonces, ¿a qué nos referimos? A empresas que compran productos y después los revenden. Compra y venta de mercadería. Pero vos podés comprar aquí mismo en Nicaragua, pero también podés comprar en el exterior. Cuando vos compras fuera del país, entonces eso se llama importación. Y las importaciones tienen ciertas particularidades. O sea, no es lo mismo que vos aquí mismo en el país compres un producto, entonces vos podés ir al lugar y pagar, buscar un transporte o tener vos transporte y te llevas tu mercadería. Eso es cuando vos compras acá. Pero cuando compras en el exterior, entonces ya entran otros factores, porque la mercadería, ¿cómo va a venir? Va a venir en barco, va a venir en tierra, va a venir en avión. Después esa mercadería tiene que pasar por aduana. En aduana tiene que haber un proceso de desaduanaje, que por lo general lo va a hacer un agente aduanero, porque como persona natural el máximo son $1000, si no me equivoco, y después de $1000, entonces ya tiene que ser con un agente aduanero quien te saque la mercadería de la aduana. Entonces viene todo ese proceso, que no es fácil y que cuesta dinero para una compañía. Entonces todos esos costos que implica traer una mercadería del exterior hasta Nicaragua, todo ese proceso lleva una póliza de importación, que aquí vamos a mostrar cómo se calculan todos esos costos, esos impuestos que hay en una póliza de importación y que después obviamente todo eso lo vas a costear al producto. El producto se va a volver más caro. Por eso la persona que compra fuera del país, entonces tiene un precio diferente, alto, porque allí te cobran un montón de impuestos, te cobran gastos de aduana, desaduanaje. Si vas con el agente aduanero, obviamente ese agente aduanero te va a cobrar todos sus servicios y ahí se va volviendo caro. O sea, en la práctica yo ya hice esto porque yo como persona natural, no como empresa, traje mercadería de Guatemala y entonces pasé por todo este proceso de importación que obviamente para mí que soy un emprendedor, entonces eso me costó muchísimo. Obviamente cuando es una compañía, una empresa, como hay mucho capital, obviamente, de los socios, entonces a vos lo que te conviene es comprar en grandes cantidades para poder aprovechar todo ese costo de internación del producto, que sería ingresar un producto fuera al país y por vía legal, porque también conocemos que hay gente que trae cosas escondidas cuando viaja y eso pues ya digamos que es ilegal. Hay gente que lo hace, pero la forma correcta como yo lo hice es todo este proceso y todo este proceso indica que vos vas a tener que gastar dinero en eso. La importación es toda actividad o transacción económica, ya sea de crédito de contado entre una empresa y un proveedor extranjero relacionado con la compra de bienes, productos o servicios que no son de origen nacional. Entonces es una importación, lo que les decía, traer mercadería, comprar un bien o un servicio en el exterior. Tiene que existir un contrato previo entre el proveedor y el importador, donde se vean todas las condiciones. Obviamente, por ejemplo, yo, que les puedo hablar de mi experiencia. Entonces yo ya tenía un acuerdo con el proveedor que me iba a vender la ropa o sea, ya todo eso estaba hablado en cuanto a precio, el producto, condiciones, antes de hacer la compra, obviamente, porque estamos hablando que de un país a otro, no es, como les decía, es más fácil comprar aquí
está menos costoso y vos podés ir a ver la mercadería, podés ver todo esto. Y obviamente solo vas a buscar cómo traer esa mercadería, buscarte el vehículo. Pero ya en el exterior, entonces obviamente tiene que haber un contrato porque para que vos puedas traer mercadería del exterior, en aduana te van a pedir factura oficial de la empresa a la que vos estás comprando y un montón y más documentos de ese tipo sobre especificaciones de cantidades, de precios, de productos, cuáles son las especificaciones de cada producto que traes y todo también. Ahí van a pedir toda la información del que está acá en Nicaragua, que es el que está comprando. Entonces, hay mucha información que vos tenés que proporcionar en aduana, tanto del vendedor como el comprador. Y por eso es que tiene que haber una relación anticipada entre ellos, porque si no es como no se puede hacer. Los proveedores son las personas que están, en este caso le vamos a llamar proveedor cuando es una compra así, a la persona o a la empresa que esté en el extranjero y que es quien te va a vender a vos el bien o el servicio. Las importaciones pueden ser de contado de crédito, eso ya va a quedar a discreción del comprador. Obviamente veo solo que exista una relación comercial de años que puede haber importaciones a crédito y por lo general van a ser importaciones de contado, porque estamos hablando de un país a otro, es difícil los cobros. Pero puede que existan ya empresas que tienen proveedores de muchísimos años, entonces se dan esas importaciones a crédito. Hay dos terminologías que tenemos que saber en esto de las importaciones y son los contratos a precio FOB y los contratos a precio SIF. Están en inglés y el FOB significa free on board o libre a bordo, y en el caso de FOB considera realizada la entrega en el momento que la mercancía pasa a la borda del buque. El título de propiedad lo retiene el vendedor hasta que el comprador cumpla con los pagos respectivos. Entonces, en el FOB significa que el que está comprando va a asumir todo lo que es de esa aduana. Entonces, el vendedor solo va a entregar tu mercadería y bueno, se va a encargar de entregársela a la persona o en el aeropuerto. Entonces, ya después, por ejemplo, baja esa mercadería en el aeropuerto de Managua y entra allá a los almacenes de aduana. Entonces, es el comprador que tiene que moverse, buscar cómo sacar esa mercadería de ahí. O sea, ya desde ahí vos al comprador, al vendedor, solo le pagas el precio de la mercancía y después vos ya te encargas de todos tus costos aquí en el país. Obviamente también lo que tiene que ver con el pago del aéreo, vos se lo mandas al vendedor. O sea, en este caso, digamos que, por ejemplo, yo lo hice así, que a mí me vendieron ropa, entonces yo mandé a pagar, hice una transferencia con el monto de la ropa y el monto del avión, porque vino en avión. Y ya después, o sea, él se encargó de hacer esos dos pagos, obviamente, porque él puso la carga en el avión. Pero ya aquí, cuando vas a Nicaragua, entonces yo contraté a un agente aduanero, porque era más de $1,000, yo no lo podía hacer como persona natural, y entonces le pagué a ese agente aduanero. Ese agente aduanero me pagó todos los impuestos en aduana y el gasto de desaduanaje para que pudiera liberar la mercadería. Entonces es un costo, como les digo, es un costo muy alto traer mercadería, por eso es que muchas personas se atreven a traer mercadería de forma ilegal, que ya sabemos que es de forma ilegal y cuando vos lo haces de forma ilegal, entonces sabes que también tiene un riesgo porque puedes perder la mercadería y ahí, perdiendo la mercadería perdes tu dinero, perdes todo. Entonces, bueno, hay gente que se arriesga a traer si vemos mucho, por ejemplo, que vemos con esto, que podemos ver de negocios pequeños de ropa, mercadería, así, podemos ver gente que viaja a Panamá, y entonces que tanto camuflan mercadería
para poder pasarlas sin impuestos. Pero haciéndolo de forma legal, y así como vamos a aprender nosotros en este tema, entonces vemos que es muy costoso traer mercadería de fuera. En este tipo de transacciones, el vendedor debe cumplir las siguientes obligaciones: enviar la mercancía conforme a lo contratado, acompañado en la documentación, entregar la mercancía a bordo del buque, en el puerto, conforme a los usos que se rigen, o por medio del avión, porque obviamente existen las formas. Obviamente, si nos vamos a esto, es que, por ejemplo, a mí me dieron la posibilidad en avión más caro, en barco más barato. Y obviamente más caro y el tiempo ahí va en juego, porque en avión es más caro, pero hay nomás, nomasito, en un vuelo de 2 horas, en ese caso en el mío, era que estaba en Managua. Y en barco es más tardado. Entonces ahí, bueno, ya cada quien elige cuáles van a ser los medios que usar para traer esa mercadería. Abonar todos los gastos que originen la verificación de calidad, medidas peso, que serían aduana, obtener por su cuenta y riesgo cuenta de documentación administrativa sea necesaria para poder exportar la mercadería. En este caso lo que se necesita es una factura de exportación. Obviamente eso el vendedor te va a facturar pues con una factura de exportación para que esa sea el documento que se presente en aduana. Facilitar por su cuenta el recibo a bordo demostrando que la mercancía se ha entregado a bordo del buque. O sea, ya cuando, ya digamos, es como cuando pones el envío, el paquete. Las obligaciones del comprador van a ser fletar un buque o reservar espacio suficiente a bordo de uno por su cuenta, avisando a tiempo al vendedor el nombre, el lugar. Esto es cuando vos te encargas de buscar el medio de transporte para traerlo, pero obviamente estas condiciones van a ser pactadas entre el comprador y el vendedor. Por ejemplo, yo no me encargué de nada de eso, sino que fue el vendedor quien se encargó de eso. Abonar todos los gastos y asumir todos los riesgos de la mercancía desde el momento en que se pasa a la borde del buque, cumplir con el compromiso de pago. En eso de riesgo, digamos que vos también pagás un seguro de viaje y obviamente digamos que va a respaldar un poco esa mercancía que estás trayendo. Ahora vemos el CIF, que significa Cost Insurance Freight, significa costo de mercancía, seguro para traslado de mercancía y flete. En este tipo de CIF, cuando escuchemos ese término, es cuando la importación incluye el costo, flete y seguro, gastos de aduana. El comprador asume todos esos gastos, así como los impuestos. Entonces, aquí en el CIF es el valor de la mercancía más el transporte, que ya les dije que puede ser terrestre, puede ser terrestre, puede ser en avión, puede ser en barco. Entonces, eso va a depender de cómo vos traigas tu mercadería. Y va a depender del costo del dinero que vos querrás invertir. Y como les digo, ya eso, lo de avión, ya sabemos que es más rápido, pero más caro. Entonces en el CIF siempre nos vamos a acordar que significa costo de mercancía más seguro, más flete y más gastos de aduana. En las obligaciones del vendedor está enviar la mercancía al importador con los documentos, asumir los costos de transporte de la mercancía hasta el puerto, así como pagar fletes y gastos de descarga, cargar la mercancía en el tiempo, obtener una póliza de seguro, que es lo que les decía, por el riesgo de transporte, que le pase algo, facilitar al comprador conocimientos del embarque, facturas, pólizas de seguro, proporcionar embalaje habitual, pagar los derechos e impuestos que deberá satisfacer hasta el momento de ser encargado. Obviamente todo este dinero, aunque digamos que el vendedor lo esté pagando, pero uno el comprador lo envía. O sea, esa transferencia de dinero vos le envía. No es que digamos que el vendedor está haciendo esos pagos por su cuenta. No, él solo te está vendiendo, vos le pagaste su mercadería y él te puede hacer, como le decía, este tipo de gestiones que es
ingresar la mercadería, ya sea un buque, ya sea un avión, y pagar los gastos de ese aduanaje, pero vos se los estás mandando. O sea, todos esos costos van por parte del comprador. Las obligaciones del comprador, aceptar los documentos cuando los presente el vendedor, recibir la mercancía en el puerto de destino, asumir los riesgos de la mercancía desde el momento en que estos hayan efectivamente sobrepasado la borda del buque, y pagar los derechos arancelarios y cualquier otro derecho de impuesto exigible. O sea, ya aquí en Nicaragua, vos, por ejemplo, cuando hacemos aquí importaciones en Nicaragua, entonces desde el momento en que esa mercadería, les decía, baja de un avión y entra a los almacenajes de aduana, en ese momento ya es tu obligación ver cómo la sacas de ahí. O sea, ya eso ya queda en tus manos. Porque digamos que con el comprador, lo importante es que el comprador te asegure que la mercancía que vos le pagaste, él la puso en un avión y él va a pagar esa parte, pero nosotros le mandamos esa plata. Una vez que bajó del avión, que en este caso como mi ejemplo, entonces ya yo soy responsable aquí, y entonces yo tengo que buscar un agente aduanero, como les decía, para que me saque esa mercadería de aduana, porque hasta $1,000 lo hace una persona natural, y mayor a $1,000 tenés que buscar un agente aduanero. Entonces ese agente aduanero hace todo el papeleo, todas las gestiones necesarias para sacarte esa mercadería. Eso significa, digamos que ese proceso significa que en aduana va a hacer una revisión de la mercadería que está ingresando, te la va a contar, va a verificar todo lo que dice en la factura de exportación en cuanto a la cantidad, a los tipos de productos que vos traes, y te les va a poner un impuesto. Entonces, ahí te manda esto, lo que vamos a ver de la póliza, y lo tenés que pagar. Lo tiene que pagar el agente aduanero que estás contratando, pero obviamente vos le vas a mandar ese dinero para que pague, y después le pagas su servicio. Por eso es que repito que sale muy caro traer mercadería de forma legal de otro país. Aquí vemos ejemplos sencillos. Dice que un importador ha recibido del proveedor extranjero documentos de embarque. El costo FOB es de $2,000. Los gastos de flete y seguro son de 1.500 Córdoba. El tipo de cambio 35.50. Entonces vemos que el FOB de la mercancía son $2,000 por 35.50, que es un tipo de cambio promedio que puse. 71,000 más los fletes y seguros, 1.500. Entonces el costo sí son 72.500. Entonces aquí vemos la diferencia entre los dos términos que estábamos viendo, que son FOB y CIF. En el FOB vemos que es el costo de la mercancía únicamente, en este caso $2,000 al tipo de cambio para trasladarlos a Córdoba, y que para el CIF nosotros le tenemos que añadir los fletes y seguros, porque eso nos decía que el CIF es el costo de la mercancía más fletes, seguro, aduanaje y toda esa parte. Y entonces ahí ya tenemos cuánto es el costo CIF de la mercancía, porque al final lo que nosotros como, digamos, un dueño de una empresa o un negociante, vos necesitas sacar el costo total de esa mercadería. Ajá, porque si yo traje ropa de Guatemala, significa que yo pagué un costo de la ropa, pagué avión, pagué desaduanaje, pagué la póliza de importación. Entonces todo eso yo se lo tengo que meter al costo de la mercancía, porque si no yo pierdo. Entonces tengo que sumar todo lo que yo pagué. En este caso podríamos tener un costo total, dividirlo entre el número de unidades de producto que traje y ya sacar su costo, después añadirle un margen de ganancia y ponerle un precio de venta para poder ganarle. Entonces, todo eso se lo tengo que añadir. ¿Qué pasa? Que si yo solo utilizo ese FOB como costo de mercancía, entonces todo lo que gasté después, o sea, ¿dónde lo recupero? En ningún lado. Por eso es que vos le tenés que meter a ese valor FOB todos los gastos que hiciste para hasta que ya tengas en tu empresa, en tu negocio, la mercadería ya lista para venderla. Entonces, todos esos gastos que hiciste hacia atrás los tenés que sumar uno a uno para poder costear correctamente esa mercancía. Y por eso les decía desde el inicio
que es más fácil, menos costoso comprar mercadería aquí mismo, donde simplemente vos, por ejemplo, te vas a Managua, pongámosle que es la capital, donde hay más opciones, compras en una, digamos, importadora de acá, y entonces solo vas a pagar el costo después que algún transporte si vives en un departamento, y solo eso. Muy diferente a que compres afuera, pagues avión, pagues gastos de desabanaje, pagues una póliza de importación. Entonces es muy complicado en términos de dinero. O sea, que sí se puede hacer, que es efectivo, sí se puede. O sea, eso es, digamos que eso es lo fácil. Lo difícil es el costo, es muy alto. Y aquí lo vamos a ver pues ya con los ejemplos de póliza. Entonces ahí vemos la diferencia muy importante entre el término FOB y el término SIF. Ya vemos que el FOB es el precio, el costo de la mercancía, y que al SIF se le van a agregar los fletes, los seguros, todo lo que tenga que ver también con desaduanaje, que puede ser un poco caro aquí también. Una liquidación de importación va a ser esa póliza de importación, es decir, esta parte es la que realiza aduana, digamos. Esta parte nosotros como trabajadores, como contadores no lo hacemos, obviamente, porque esto lo determina aduana. Obviamente como contadores debemos de saber cómo liquidar una póliza, porque cada vez que nosotros trabajemos en una empresa e importa mercadería, entonces nosotros vamos a saber que si nos están cobrando lo correcto o no. Pero si nos vamos a la parte práctica, pues vamos a ver que las pólizas van a estar haciéndolas las personas que trabajan en aduana, las que están en el mero proceso de desaduanaje de la mercancía. Aquí vamos a ver que hay muchos impuestos, y eso es lo que hace, digamos, que importar mercadería se vuelva muy pesado, muy caro. En mi experiencia personal, pues les puedo decir que resulta muy caro, y no quedé satisfecho con volverla a hacer. Aquí vemos qué impuesto te puede llevar eso de importar la mercadería. Hay impuesto selectivo al consumo, que va a ir grabado con aquellos productos. Ahí vemos con ISC, por ejemplo, toda la empresa que importa licores, importa cigarrillos, que por ejemplo a mí en la ropa me quitaron ese impuesto selectivo al consumo en las chaquetas que traje. Después está el impuesto de timbres fiscales, los derechos arancelarios de la importación, que es el DAI, los aranceles temporales de importación, y el impuesto al valor agregado del IVA. Todos esos impuestos te van a cobrar. Obviamente en Nicaragua existen algunos acuerdos con países donde están exonerados algún tipo de impuesto. Por ejemplo, con Centroamérica existe un tratado que no te va a cobrar, por ejemplo, el DAI, y también con Estados Unidos existe el CAFTA, que son algunos tipos de impuestos que no se cobran, digamos, como para que al comprador que está aquí en Nicaragua le resulte menos pesado en cuanto a costo importar mercadería, y es como esa parte de agilizar el comercio internacional. Pero obviamente siguen habiendo impuestos, aunque no te cobren uno, te cobran otro. Entonces al final nunca es que se va a volver una importación digamos bajo costo, no, siempre va a ser alto costo. Ese impuesto selectivo al consumo está en la ley. Aquí vemos digamos desde dónde nace ese impuesto, desde la ley de equidad fiscal. Obviamente hoy con la ley de concertación tributaria está el impuesto, está entre el 0% hasta el 59%. Entonces hay productos que están excesivamente caros, y aquí vemos cigarrillos y los licores. Si ustedes se acuerdan, hubo hace poco, no tiene tanto, que por ejemplo los cigarrillos subieron muchísimo, y es porque ese impuesto selectivo al consumo se aumentó. Entonces obviamente si se te aumenta este impuesto, significa que el producto es más caro. Obviamente lo tenés que vender más caro.
Sujetos del impuesto, personas naturales o jurídicas. Ahí lo podemos ver con mi propio ejemplo porque yo tuve que pagar ISC como una persona natural. Así que todo el mundo está sujeto a este impuesto. Cuando se causa en importación o internación de mercancía, el impuesto se causa al momento de aceptación de póliza de importación, y vos para poder sacar una mercadería de aduana tenés que hacer una póliza. No existe otra forma de sacar mercadería de ahí, y es lo que les decía, de una forma legal, pues las personas que hemos hecho este tipo de transacciones de forma legal, las obligaciones de los importadores que realicen importaciones o internaciones de mercancía grabadas con ISC estarán obligadas a llevar libros y registros auxiliares, presentar ante las autoridades fiscales las pólizas de documentos probatorios. Lo que pasa es que para importaciones les conviene a las empresas, porque las empresas en determinados momentos pueden acreditar su impuesto. Por ejemplo, a mí no me servía de nada, porque yo soy persona natural, no soy persona jurídica. Entonces, y tengo un negocio de cuota fija. Entonces, todo eso era un costo para mí, muy diferente a que si es una empresa. Entonces, por ejemplo, ese IVA que vos pagas aquí en importación, te lo podés acreditar. Entonces, digamos que ahí recuperás. Esa parte la recuperás y no la podés meter o la podés incluir de tu costo y hacer que tu producto sea más barato, por ejemplo. Pero cuando es una empresa y te puedes acreditar, pero a mí en ningún momento me favorecía o me favoreció esa transacción que hice, porque yo al ser cuota fija, estar inscrito así en la DGI, el negocio, entonces yo no tengo abierta la posibilidad, o no soy sujeto de aplicar IVA a mis compradores, al que yo le vendo. Entonces yo no me podía acreditar el IVA. Ese IVA yo lo pagué y es un costo para mí, muy diferente a una empresa que paga ese IVA y después se lo puede acreditar al mes y cuando ya vaya a pagar los impuestos. Entonces le sirve a las empresas grandes, empresas que están inscritas como sociedades anónimas, por ejemplo. Entonces esos impuestos se los pueden acreditar a sus declaraciones y van a pagar menos impuestos, o sea, les conviene. Los impuestos de timbres fiscales, que igual están desde la ley de equidad y corresponden a timbres que te piden igual en aduana. Los derechos arancelarios de importación son los gravámenes contenidos en el arancel centroamericano de importaciones que se aplican al CIF de las mismas, y la tasa máxima es del 20% sobre el valor. Para el DAI, entonces ya hay una lista de los productos y cuánto es el porcentaje, o sea, en la ley y en estos tratados que se han hecho. Entonces ya existe cada producto con su porcentaje y también como les digo, con esos tratados especiales que se han dado entre países, en algunos no hay este tipo de impuestos. Arancel temporal de protección también es otro gravamen que se aplica al CIF de las mercancías. Será del 5% y está en un rango del 5 al 30%. Después está el IVA, que ya lo conocemos, que es el 15%. Se considera efectuada la importación en territorio nacional desde el momento en que el bien queda a disposición del importador en el recinto aduanero. También se considera efectuada en territorio nacional la importación del bien realizado mediante franquicia libre de impuestos y se saca sobre el valor CIF de la mercadería. Sobre el valor CIF de la mercadería se saca el impuesto al valor agregado. Después nos da un ejemplo de que la farmacia popular dice que adquirió en el extranjero 3 tipos de fármacos con el laboratorio MM. La compra incluía 100 unidades del fármaco
1 por $25 cada unidad. Entonces 100 por 25 son 2.500. 300 unidades del fármaco 2 a $15 cada uno, entonces nos da 4.500. Y 75 unidades del fármaco 3 a $55 cada uno y nos da 4.125. Y pagó, dice, de flete $500, de seguro 300, de honorarios consulares 300 y para un total de gastos de $1.100. Entonces el FOB serían 11.125 porque ya sabemos que el FOB nos decía que es el costo de la mercancía y que la mercancía nos costó 2.500 más 4.500 más 4.125 dólares para un total de 11.125 dólares. Después, para el CIF, ya sabemos que le tenemos que añadir los fletes, los seguros y los honorarios consulares. Aquí lo que se determina en el ejemplo es la proporción de gastos de flete y seguro que le corresponde a cada uno de los productos para saber por producto cuánto corresponde. Entonces tenemos que de gastos de flete y seguro son 800. De flete 500 y de seguro 300, entonces la suma son 800. Entonces vamos a prorratearlo. Sacamos el porcentaje que sería los 800 entre el total de la mercadería que nos dio el FOB, 11.125. Entonces 800, que es el flete y seguro, entre el FOB, que son 11.125, eso nos da a 0.0719, un montón, todos los dígitos que nos den la calculadora. Entonces, ese va a ser el porcentaje para prorratear el gasto de flete y seguro. Entonces, multiplicamos el costo de cada fármaco por el porcentaje. Y ahí nos da el valor ya del FOB más el flete y el seguro. En este caso, vemos cómo está prorrateado los 800 Córdoba. Vemos ahí de flete y seguro, pero distribuido entre cada producto. Por eso sacamos ese porcentaje. Después vemos los 11.125 más cada producto más el flete y el seguro. Entonces, ¿cuánto es el CIF? Aquí le añadimos al valor FOB de cada producto su proporción de flete y seguro. Entonces, aquí tenemos los 11.925, que serían los 11.125 más los 800. Eso es 11.925. Pero nos falta los honorarios consulares, que son 300, porque aquí solo nosotros prorrateamos el flete y el seguro. Y nos faltan de gasto los honorarios consulares, que son 300. Igual, lo prorrateamos. 300 entre 11.125, que es el valor FOB, nos da 0.02696, todos los dígitos. Entonces, cada costo de cada fármaco lo multiplicamos por ese porcentaje y ahí nos da los honorarios consulares de cada producto, porque nosotros tenemos los 300, ya sabemos que son 300, pero aquí lo que necesitábamos saber es que esos 300, ¿cuánto corresponde al medicamento 1, al 2 y al 3? Por eso los prorrateamos. Aquí ya conocemos cuáles son los gastos honorarios consulares de cada producto, ya teníamos un CIF, entonces aquí sumamos el valor CIF que teníamos del FOB más flete y seguro, ahora le añadimos los gastos consulares para saber el CIF total de cada producto. Por eso aquí tenemos los 11.925 más los 300 y eso nos da 12.225. Ese es el total ya de la mercadería. ¿Qué incluye? El FOB, incluye flete, incluye seguro y incluye los honorarios consulares. Ahí tenemos ya el costo total de la mercancía, pero la fuimos prorrateando porque nosotros necesitábamos conocer el CIF total de cada producto, porque es lo que les decía yo, que cada producto vos necesitas conocer cuánto es tu costo total
y después saber cuánto es el costo de cada producto para poder añadirle un margen de ganancia, ponerle un precio de venta y poder ganarle, que ese es el objetivo final de toda empresa, de todo negocio. Entonces, aquí lo que hacemos es prorratear los fletes seguros, después prorrateamos los gastos consulares para saber en sí cuánto nos costó cada uno de estos fármacos. ¿Por qué? Porque estamos sacando el CIF, que el CIF es el FOB es el costo de la mercancía, pero el CIF es el FOB más el flete, más acarre, más seguro, más todo lo que tiene que ver con aduana. En este caso es un ejemplo de honorarios consulares. La adquisición de los 3 fármacos es de 12,225. Ya sabemos que le vamos a añadir todos los gastos, los costos que se incurren en el proceso de internación del producto. Después nos explica la parte del IVA, que es lo que les estaba explicando también, que por ejemplo a mí, que soy una persona natural, entonces todo es un costo para mí, el mismo IVA es un costo, pero para una empresa es totalmente diferente porque esos impuestos los puede acreditar. Esa parte ya la conocemos un poco y aquí la podemos ver en un ejemplo. Dice que si el importador ha pagado a la DGI un IVA de 2.500 en el mes de enero, cuando se realizó la importación, y al vender totalmente la mercancía, él tiene un IVA por pagar de 3.000, entonces él significa que tiene un IVA acreditable de 2.500, que fue el que pagó cuando importó el producto. Él pagó a aduana en IVA 2.500 y eso lo tiene acreditable. Pero él después vendió esa mercancía y él facturó 3.000 córdobas de IVA por pagar. Entonces, cuando él vaya a declarar a la DGI, ya solo va a pagar 500 pesos. ¿Por qué? Porque él tiene que pagar 3.000, pero se resta los 2.500 que pagó aduana, ya solo va a pagar 500. Esa parte que yo les explicaba que para una empresa, esa parte de impuesto, entonces resulta un tanto beneficioso y no puede ser un costo total porque vos te la podés acreditar, pero estamos hablando de sociedades, de personas jurídicas que tienen abiertas las facultades para aplicar IVA. En el caso mío era totalmente diferente y entonces yo no le tengo esos 3.000, por ejemplo, en este ejemplo, porque no le cobro IVA al cliente, entonces los 2.500 los pagué y eso fue un costo para mí. Pero para una empresa, entonces ese IVA que vos pagas en la póliza de importación, te lo podés acreditar. Y entonces ya pagas menos impuestos o puede que no pagues impuestos, porque si vos hubieses pagado, en ese ejemplo, en la importación en aduana 3.500, entonces no pagas impuestos, más bien tenés 500 a favor. Entonces eso va a depender de cuánto fue todo el impuesto que vos le pagaste a la aduana como IVA, y entonces un IVA acreditable para vos, y después todo el impuesto que va a generar la venta de esas mercancías. De eso va a depender cuánto es el IVA que vos vas a pagar o tal vez no pagas y te queda acreditable esa parte. Ya en los ejemplos que vamos a ver de póliza, entonces ahí yo voy a dar todos los porcentajes de impuestos que vamos a utilizar. En eso digamos que no hay problema. Yo voy a dar todos los datos